Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a nuestro invitado, al asambleísta Cristian Benavides. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ¿cuál es su diagnóstico de lo que ha hecho la Asamblea en este mes y un poquito que se han aprobado algunos proyectos de ley que están ADN también como una planadora ADN y quienes apoyan a ADN al gobierno aprobando estos proyectos? ¿Y cuál es su visión de lo que ha pasado hasta hoy día en la Asamblea, tomando en cuenta también que ayer se aprobó un proyecto importante que, bueno, tenía que ver con la gestión pública, pero después terminó reformando más de 11 cuerpos legales y algunos, bueno, muy polémicos? ¿Cuál es su visión de todo lo que ocurre en el legislativo? Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un abrazo a todo el pueblo quiteño, bueno, en general a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, yo creo que la intención siempre será saludable de apostarle al país, de querer trabajar de una manera ágil. De hecho, el presidente nos ha puesto a correr y a volar básicamente con estos proyectos económicos urgentes que en un curso normal no se podrían enviar uno sino cada mes. En este caso, acogiéndose a la declaratoria de emergencia, se han presentado 3 de manera continua, se han tenido que evacuar de una manera muy rápida y en este mes y días prácticamente se han aprobado 2 ya y estamos ya con otro encima que es el tema ambiental. Pero bueno, por correr no siempre se hacen las cosas bien. Yo entiendo que todo lo que se quiere es combatir la delincuencia, la inseguridad, que es un grito desesperado de los ecuatorianos, y yo lo entiendo completamente, la buena fe de querer legislar para los ecuatorianos. El problema es que hay leyes, y las leyes hay que cumplirlas todos, empezando desde la cabeza, que es la Asamblea. Y justamente el día de ayer, y lastimosamente no tuve la oportunidad, no se me concedió la palabra, yo quería proponer votar en bloques esta ley, porque una es la que envió el presidente, y bien lo hizo. El presidente de buena fe, acogiéndose al artículo 140 de la Constitución, envió este proyecto de ley económico urgente que tenía que ver con la contratación pública. Y yo quería votar a favor de esta ley, sobre todo en el tema de contratación pública, porque estuvo muy bien concebido, a pesar de que tenía errores y falencias que fueron subsanados en el camino sobre temas que se incluyeron como la economía popular y solidaria, la producción local, que en el primer borrador no constaban, pero pues en el camino se fueron enmendando, se mejoró el texto y bueno, teníamos un texto pulido muy bien concebido en tema de contratación pública. Lo que sucedió luego ya es un tema un poco preocupante, yo lo venía advirtiendo y lo dejo ahí, espero que no pase. Dios permita que no pase este tema de que la Corte Constitucional vaya a pronunciarse y que este instrumento tan importante que nos ha costado trabajo, pues vaya a caer en un vicio de inconstitucionalidad y en una sentencia que posiblemente pueda derivar hacia ello, no hacia la inconstitucionalidad de la ley. De hecho, hay una sentencia, la 5811 IN 22, que la Corte Constitucional ya habla de la unidad de materia. ¿Y qué es lo que dice exclusivamente el texto de esta sentencia? Cuando hay falta de vinculación, cuando hay una temática y teleológica, cuando no hay una conexidad entre los temas que son parte de esta ley, evidentemente se transgrede el principio que está establecido en el artículo 136 de la Constitución, y en la anterior Constitución también, ya a los que no les guste la actual, en la anterior, en el 148, el tema de la unidad de materia, que es tener una visión clara, estratégica sobre el proyecto de ley que ha sido enviado. ¿Y qué es lo más grave que dice esta norma? Sobre todo cuando habla del artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y es que desde que se envía en la exposición de motivos, el texto original y el definitivo no puede tener variaciones, y en este caso sí las hubo, y muchas, que fueron... Primero empezó reformando 11 leyes, ahora son 19. de 20. Son 19 leyes aproximadamente las que están reformadas.
No es el tema de debate si estamos o no de acuerdo que los niños o adolescentes sean ajusticiados como adultos, no es ese el tema del debate. El problema es de forma, que termina afectando el fondo, y en este caso la ley fue enviada como un proyecto que hablaba de la innovación y fortalecimiento de la gestión pública, no de la integridad pública, donde se abarcan muchas cosas adicionales. Hoy incluso se reforma el tema de las cooperativas de ahorro y crédito que pueden terminar siendo bancos. Se habla, por ejemplo, de incluso una normativa que tenía que ver con la universidad de la policía, me parece, temas como los radares. Bueno, hay un montón, ahí hay un sinnúmero de temas que en lo personal creo que son excesivos para haberlos incluido en una norma que tenía un fin claro. Entonces no tiene nada que ver el tema de los adolescentes con la contratación pública. Eso creo que es obvio y evidente para quienes no son Las abogados. comisiones que estaban a cargo de esto, ¿qué pasó? ¿Por qué se metieron tantas cosas que parece una fanesca de ley? Bueno, y lo que pasó ayer todavía es aún más grave, porque el asambleísta Castillo ingresa una moción e ingresa un texto adicional muy largo sobre otro tema adicional que ni siquiera se lo alcanzó a reflexionar. Yo no sé cómo los compañeros terminaron votando, porque ni siquiera pudimos leer lo que se ingresó. Entonces es terrible, ¿no? Entonces se agrega una adicional más y según la técnica legislativa dice que se tenía que haber suspendido la sesión, volver a Claro. la comisión en 48 horas por ser urgente tenía que dar su informe para ver si es que esto era válido, ¿no? Y no se lo hizo. Entonces se acogió, se votó por esta opción enviada por el asambleísta Castillo y luego se votó inmediatamente. Entonces, a ciegas prácticamente. Entonces, yo creo que estas cosas no están bien. Ha habido el tiempo y yo creo que tienen una mayoría que queremos apoyar. Yo en lo personal he dicho, yo quiero apoyar porque yo amo a mi país y creo que muchos de los asambleístas Puedes ser tenemos deficiente, pero ha apoyado los proyectos del gobierno lo que cuando estás de puedo, acuerdo. lo que puedo. Cuando estoy de acuerdo, en otras he tenido que abstenerme. Ayer tuve que abstenerme. No puedo votar de esa manera. Sería irresponsable e injusto también con mis votantes. ¿Qué pasa si el día de mañana la Corte Constitucional se baja este instrumento? ¿Con qué cara les miro? Y digo, miren lo que se nos pasó, sabiendo de que hay temas inconstitucionales, entendiendo. Si no fuese abogado, posiblemente diría, bueno, es error de los asesores, no me hicieron ver, bueno, alguna cosa así, pero entendiendo el derecho para mí es bastante delicado. Creo que en primer año de derecho nos hablan acerca de la pirámide de Kelsen, cuáles son las leyes superiores, y de hecho, por ejemplo, la normativa que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes violenta instrumentos internacionales como aquellos que están concebidos en la declaración, hay algunas declaraciones internacionales que hablan acerca del interés superior, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3, el artículo 37 y 40 de esta ley habla de ello, y un proceso adaptado a esa edad que está establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para hablar lo que estoy hablando, he tenido que el día de ayer, desde temprano, puse a mi equipo, empezamos a trabajar, a estudiar, tengo aquí mis hojas todavía, como cuando defendía la tesis en la universidad más o menos, para tratar de justificar y hacer ver o abrir los ojos de que podríamos cometer errores. Como lo digo, espero que esto no pase, que no vaya a un tema de inconstitucionalidad, porque hay cosas buenas que considero que la ley que se quisieron cambiar, pero la forma no es la adecuada, siento que hay errores y que lastimosamente pues eso no me parece que esté bien. Importantes reflexiones a esta hora, a las 7:30, conversamos con el asambleísta independiente por el Carchi, Cristian Benavides. Ayer se aprobó una ley, diría yo, por lo menos polémica, es esta llamada Ley de Integridad Pública. Se fueron 84 votos los que se dieron el apoyo de este proyecto de ley. Y bueno, vamos por las cosas quizás que rescataríamos de este proyecto de ley, para luego ir por las más polémicas, que entre ellas está, por ejemplo, el hecho de que se pueda declarar en emergencia la función judicial. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero veamos qué tenía de bueno este proyecto de ley. Recuerdo que cuando empezamos a analizar este proyecto con expertos en contratación pública, veían con buenos ojos cómo estaba Sí. planteada. No se entiende qué pasó y por qué se incorporaron reformas a más de 20 cuerpos legales y entre ellos tan variados, ¿no? Como el tema de los adolescentes, en fin. Creo que es Pero, importante hacer un llamado. ¿qué tiene de bueno este Sí, proyecto de ley que podríamos rescatar? para culminar la anterior idea y la suya, creo que es importante la planificación en todo, en cualquier institución pública o privada también,
Y en el primer instrumento, en la Ley de Solidaridad, ya se habló de temas de violencia, de inseguridad. ¿Por qué no se agregaron estos temas de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el tema de los menores, en esa ley? O sea, no entiendo por qué razón ahí, que era la oportunidad, O sea, porque esa sí porque tenía... eso tenía que ir y ese es el problema. O no hay planificación o estamos improvisando o algo pasa allí, ¿no es cierto? Entonces, terminada esa idea, ¿qué es lo bueno de esta ley? En contratación pública, por ejemplo, en la transparencia, en el régimen especial, en la publicidad, yo creo que hay avances muy importantes. Aparece, por ejemplo, nosotros lo habíamos enviado por escrito, el tema de la ínfima cuantía, aumentar el rango de valor que estaba en $7,200, subirlo a 10, y en el caso de los procesos de obras y de servicios, sean o no de licitación, que lleguen hasta $72,000, la priorización de la producción nacional y aquellos que sean provenientes de la economía popular y solidaria. ¿Quiénes son estos sectores? Los sastres, los albañiles, bueno, grupos, sectores que necesitan gente humilde, que quiere trabajar, que son proveedores del Estado y que hoy la ley les ampara para poder presentarse a nivel local y poder ganar estas contrataciones. De alguna manera, yo creo que esto es importante. Ya existía, pero se mejora de alguna manera en los montos, ¿no? Y en lo que corresponde a la feria inclusiva, que no aparecía en el primer texto borrador que envió el presidente, luego fue agregado, y esta fue nuestra pelea, porque la feria inclusiva es para la gente más humilde. Entonces, ahí yo creo que esta es la parte más sólida, la parte más importante de la ley. Hay situaciones que quedan sueltas, por ejemplo, en el tema de las licitaciones. Los municipios pequeños comúnmente no tienen equipos técnicos grandes. La licitación es para entidades que tienen los suficientes técnicos para poder avalar estos procedimientos. Pongo un ejemplo. Cuando inicia el proceso de licitación se necesitan 3 técnicos, luego para la calificación se necesitan otros 3 técnicos que no hayan sido los primeros, y por último el administrador de contrato y el fiscalizador, que son 2 técnicos, es decir, casi 9 técnicos que debe tener la institución para poder hacer una licitación. Los municipios pequeños no los tienen. A duras penas tienen un director de obras públicas y 2 más por allí, y van a tener inconvenientes, van a tener que contratar posiblemente más funcionarios técnicos en la materia para poder hacer las licitaciones, y hoy toda obra prácticamente pasa a licitación, la que sobrepasa la ínfima cuantía. Entonces, ese es uno de los temas que se quedaron sueltos, pero bueno, son temas que se pueden subsanar en el camino. Yo creo que tampoco es un tema tan complicado, es cuestión de adaptación. Toda ley involucra también este fenómeno de adaptación, pero creo que en general la contratación pública o el sentido del presidente, entiendo que viendo que se mueven más de 5.300 millones de dólares, el 6.5 del PIB mueve la contratación pública, es decir, hay empleo detrás, hay trabajo, hay venta de bienes, comida, en general hay muchas cosas detrás de ello. Pues la urgencia económica calaba muy bien. ¿Por qué? Porque lastimosamente actualmente con la ley que teníamos de contratación pública los procesos son muy lentos, se demoran, se caen, no son transparentes. Algunos ayer hablaban, por ejemplo, algunos asambleístas, cómo en ciertos municipios direccionan a ciertos sectores la contratación pública. Entonces, es buena la dinamización, el entendimiento, claro. El problema ya son los otros temas que ingresaron, que como lo manifestábamos, tenían que ver con incluso ya se reformó la ley de solidaridad. Imagínense, tenemos 10 días de vigencia y se reformó ya el artículo 6. Con esta ley ya se reformó el artículo 6. Que se les pasó y tuvieron que enmendarlo bueno, esta ley. En todo caso, ADN dice, bueno, es que no hay tiempo que perder, por eso se incorporan toda esta fanesca de cosas, ¿no? Y bueno, refiriéndose a lo más polémico de esta ley aprobada ayer, asambleísta, ¿qué diría usted o qué cuestionaría de lo que se aprobó? Bueno, yo creo que una de las cosas de la que se está hablando hoy es el tema de la declaratoria de emergencia en lo que es la función judicial. Hay algunos temores, yo no tengo temores, yo más bien acudo a la buena fe del gobierno, de hacer las cosas bien, lo que hemos venido repitiendo en la Asamblea. Si antes se equivocaban, si antes el
correísmo era extremo, hacía cosas indebidas, aprovechando su fortaleza, sus mayorías. Hoy no hagamos lo mismo, hagamos cosas diferentes, mejoramos, demostremos que somos mejores que ellos. El debate, lastimosamente, se concentra en quién es peor o mejor. Si usted ve la sesión de ayer, casi no hubo debate. Fueron apenas 8 asambleístas los que participaron. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Penosamente quería hacer estas reflexiones técnicas, no políticas. Yo no entro a acusar a nadie si el uno ha sido el de los pativideos, si el otro ha sido el... Bueno, en eso terminó la asamblea. Y apelando a la presidencia, penosamente es la segunda vez que sucede. Y eso no está bien porque las instituciones tienen que ser sólidas. La Asamblea Nacional tiene que ser una entidad sólida de derecho y no pueden pasar estas cosas. Evidentemente no se le iba a quitar la presidencia porque hay una mayoría. De hecho, yo voté para que el presidente Olsen se mantenga en su curul, en su espacio como presidente, porque ahí hay institucionalidad propia de las instituciones públicas, en este caso la Asamblea, pero pues considero que esta especie como de shows de TikTok, más o menos los podría decir, agradan para poder discursiar, para poder un poco acudir a la retórica, a quién era peor o mejor, pero yo creo que debemos ir un poquitito más allá. Yo todavía le tengo fe a la Asamblea, creo que esto es normal en estos primeros días, todavía existen ciertos niveles de confrontación, aunque, y lo voy a decir muy claro aquí, me pareció raro que el correísmo y ADN se unan, por ejemplo, y votaron juntitos del brazo por las reformas al Código de la Democracia, en la que sí les beneficia a los dos, a las organizaciones más fuertes a nivel político hablando, les beneficia para el futuro el tema de la fórmula de Homs. Entonces ahí es extraño que voten juntos, pero en estos temas sea imposible un acuerdo. Bueno, curioso, ¿no? Hablemos un poquito más de estos cambios que tiene esta ley, por ejemplo, esto de la declaratoria de emergencia. ¿Cómo ve el tema de la reforma al Código de la Niñez? Ya UNICEF se pronunció cuestionando Vi esta ayer, situación. sí, vi ayer, y no, UNICEF no es cualquier entidad, no es una ONG, es el representante, es el brazo de las Naciones Unidas en Ecuador, es la imagen que vende Ecuador en el mundo. Entonces, a ver, ¿cuáles son los excesos de alguna manera? Si bien, primero, en el tema de la punición, las reglas de Tokio son muy claras. A los adolescentes se los debe juzgar de una manera diferenciada a los adultos. Hay otras fórmulas, porque normalmente el adolescente no tiene razón de sus hechos, puede ser víctima de manipulación, puede ser víctima de injerencia de otros fenómenos externos, padres, tíos, abuelos, qué sé yo, o el amigo del barrio que lo amenaza para que haga ciertas cosas y termine siendo un gatillero, puede terminar siendo un sicario, pero no consciente al 100% porque su maduración psicológica no es igual que lo de un adulto. Yo entiendo que algunos son altos, grandes y fornidos y parecen adultos, pero evidentemente para eso están las tablas de edad. En edad somos diferentes. Un adolescente, claro, comete errores que para mí ya son exagerados y hay que buscar mecanismos de reintegración social, pero claro, este populismo penal suena bonito porque usted sale a la calle y dice, está de acuerdo, ¿quién va a estar en desacuerdo? Es más, si yo en este momento mando a la asamblea a poner una cámara de gas para los delincuentes, créanme que la gente va a aplaudir, es decir, por fin van a quemar a esa gente, o sea, o colgarlos en un parque de los pulgares como pasaba en la antigüedad. Esas cosas van a sonar bonito, pero técnica y legalmente no son funcionales y nosotros somos suscriptores de mecanismos jurídicos internacionales, en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos de los Niños, que evidencian de que no es posible sancionar de igual manera. Se camuflan ahí terminologías, ¿no? Pero a la final es lo mismo, prácticamente suman las sanciones hasta 15 años de prisión, de cárcel para los adolescentes. Hay ciertos matices, pero creo que no son suficientes y por eso pues es que UNICEF se ha pronunciado, entiendo que deben haber revisado muy a profundidad el tema. Entonces yo creo que estas cosas quedan ahí sueltas, no tenían nada que ver con el tema a tratarse el día de ayer, que es la contratación pública, y bueno, ya queda ahora en manos
de las autoridades cumplir bien, porque toda norma es perfectible también en su forma de aplicarse con la gente, ya cuando o se la puede hacer mal. Una ley bonita puede terminar afectando también a la gente, puede nacer como una intención, por ejemplo, de proteger las reservas naturales, de cuidar, y puede terminar sirviendo para la otra parte, para hacer minería ilegal. O sea, todo depende muchísimo de quién la ejecuta, cómo se obra, y yo creo que el gobierno, al menos hasta ahora, pienso que tiene la buena fe de querer hacer las cosas bien, pero lastimosamente en las formas estamos cometiendo errores. Bueno, importante reflexión, asambleísta, y le quiero agradecer por darnos bueno, su diagnóstico de lo que ha hecho la Asamblea hasta ahora y de lo que ocurrió ayer con esta aprobación de este proyecto de ley, bueno, tan importante y que reforma, como mencionamos, más de 20 cuerpos legales. Incluso está la ley de tránsito, estaba viendo Sí, que... sí, sí, el con tema todo de el- los radares. El tema de radares Vamos a está, ver a qué ver, sucede. entre cosas que tenía por ahí anotadas, estas normas satélites que básicamente tienen que ver con bienes para la ley de la creación de la universidad, de la seguridad ciudadana y ciencias policiales, la identificación de los grupos del conflicto armado. Están un sinnúmero de cosas que la verdad es demasiadamente exageradas. No, yo no le veo la verdad que vaya a pasar esto en la Corte Constitucional. Así es, veremos qué sucede. Esa era la preocupación de muchos asambleístas de oposición, que no existe la unidad de materia y bueno, suena lógico si es que hay más de 20 normas que no tienen que ver con contratación pública y que se están reformando. Vamos a ver qué sucede más adelante. Gracias, asambleísta Cristian Benavides, a esta hora, a las 7:41. Gracias por A usted acompañarnos. muchas gracias, un abrazo a su audiencia y pues un buen día.